Bienvenidos una vez más a este periodo de altar familiar donde podemos disfrutar de este espacio para meditar en la palabra del Señor. Cruz al mar. Creo que todos nosotros tenemos un destino y hay metas que nos colocamos en nuestra vida, pero a veces en el recorrido hacia esa meta o hacia esos propósitos de vida que cada uno de nosotros tenemos que asegurarnos de varias cosas. Primero, que sea la voluntad de Dios, y eso lo hemos hablado. Pero ya incluso conociendo que es la voluntad de Dios, tenemos que aprender que hay un proceso de transición desde el punto donde estamos hacia el lugar de nuestro destino. Y hay un pasaje de la Biblia que nos narra cómo los discípulos cruzan el mar y van hacia un lugar de destino que Dios les había dicho que fuera. Y bajo ese panorama quiero mostrarle por lo menos tres cosas que son importantes en este cruce para alcanzar nuestro destino, la meta que tal vez tenemos cada uno de nosotros. En Juan capítulo 6, versículo 16, dice: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron que a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él le dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Ok, este es el pasaje que nos narra los otros evangelios cuando Jesús camina sobre las aguas. Y creo que para nosotros es normal que Jesús camine sobre las aguas. Lo que tal vez no sería tan normal fue que Pedro también caminó sobre las aguas, pero Juan en el relato que tiene no nos menciona la osadía de Pedro. Puede ser que lo omitiera porque ya era claro, o tal vez quería mostrarnos otras verdades bajo este milagro. Lo primero es que ellos van al anochecer y van hacia un lugar de destino llamado Capernaum. Capernaum significa literalmente Villa del Consuelo, Villa de la Consolación. Capernaum para un judío normal era el lugar donde brillaría el Mesías. Es donde se daría a conocer la obra del Mesías. Por eso se hizo tantos milagros en Capernaum. Y era un lugar de predicación de nuestro Señor Jesús. Ahora, ellos iban a esa villa de consuelo. Ellos iban en obediencia. Ellos iban bajo una orden del Señor. El Señor les había dicho: vayan, después voy hacia ustedes. Y ellos van en obediencia. Pero aún en ese camino de obediencia se levanta una tormenta. Aún en ese camino de obediencia se levanta la adversidad. Puede ser que tú y yo estemos caminando en obediencia, estamos haciendo la voluntad del Señor, pero hay adversidades, hay dificultades. ¿Cuál era la lección que el Señor quería enseñarles a ellos y enseñarnos a nosotros? Lo primero es que aunque caminemos haciendo lo bueno, puede que hayan dificultades. Puede que, aunque tengamos buenas intenciones, nos enfrentemos ante la adversidad. Tal vez lo segundo que Dios quería enseñarles a ellos y a nosotros, por supuesto, es que ellos estaban remando y por más que usaban sus fuerzas humanas, no alcanzaban a llegar a su destino. Y esto nos lleva a pensar cuántas veces nosotros confiamos demasiado en nuestras fortalezas o tal vez confiamos demasiado en nuestras habilidades y tenemos que hacer un alto y decirle: ¿sabes, Señor? Yo no puedo llegar a mi destino si tú no estás conmigo. Pero ahí, mientras ellos van a ese destino, aparece en este relato un detalle muy interesante, y es que Juan dice que cuando habían remado entre 25 y 30 estadios. Para un judío normal esto tenía una representación. Recuerde que 50 era el número de la libertad. Era el año 50, era el año de jubileo. Para un hebreo judío criado en la enseñanza de la Biblia, de la ley, entendían que esto era un significado especial, como también los 12 patriarcas, un significado de gobierno, de nación.
Y ahora este 25 representa tal vez un significado de esclavitud. Ellos no habían podido llegar a ese destino porque estaban esclavos del viento, estaban esclavos de la oposición. O sea, lo que los estaba enfrentando los estaba esclavizando. Y no podemos llegar a nuestro destino si no estamos dispuestos a pedirle al Señor que nos libre de aquellas cosas que nos están deteniendo. Tal vez hay algo en nuestra vida que no nos esté dejando avanzar. Puede ser un rencor, puede ser una falta de perdón, puede ser una mala actitud en nuestro corazón. No sé, cada uno de nosotros tiene que evaluar nuestra vida delante del Señor. Pero puede, sin lugar a dudas, cada uno de nosotros tenemos cosas que tenemos que quitar. Pero también dice que eran 25 a 30 estadios. Esa, aunque era una medida, el número 30 representa luto, muerte. Recuerde que cuando Aarón muere, Dios dice que el pueblo debe hacer 30 días de luto. El pago que recibió Judas Iscariote para entregar al Señor fueron 30 piezas de plata, profetizadas en el Antiguo Testamento. Así que el número 30 representaba luto, a la muerte. Significa que esa atadura, ese espacio los podría llevar a la muerte. Pero aparece en ese escenario de atadura y de muerte Jesús. Y dice que Jesús caminaba sobre el mar. Y ellos al verlos tuvieron miedo. Y este es otro asunto. No solamente había la adversidad, no solamente había las ataduras o los riesgos de muerte, sino el miedo. Ellos tuvieron miedo. Hay personas que por el miedo no avanzan. Hay personas que por el miedo de arriesgar algo en su vida no logran tener el negocio que tienen o desean tener. Hay hombres que por miedo jamás le dicen a la mujer que le gusta lo que sienten en su corazón. El miedo es un enemigo que nos roba las bendiciones. Y Jesús aparece y usa estas palabras, ego eimi. O sea, significa literalmente en el griego yo soy, ego eimi, que significa el ser que trasciende. Es la misma palabra del yo soy que se le aparece a Moisés, diciéndole yo soy el que soy, el que trasciende en el tiempo, el que cambia las edades, el que es, el que era y el que ha de venir. Ese es nuestro Jesús. Ese es tu Jesús y es mi Jesús. Él es el yo soy, el que trasciende en el tiempo. Y por cuanto Él trasciende en el tiempo, yo no debo tener temor. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasa si hay rebrotes? ¿Qué pasa si la vacuna no funciona? Yo no voy a tener temor, porque nuestra vida está en las manos del Señor. Tenemos que tener esperanza en estos tiempos. No temas, te dice el Señor. Y ahora, cuando enfrentamos la adversidad con Jesús, ocurre el milagro. El milagro, permítame decirle, no fue solamente que Jesús caminara sobre las aguas. El milagro no era que Jesús, por supuesto, con su autoridad venciera las normas de las leyes de la naturaleza, que la gravedad no lo afectara. Bueno, podríamos hablar sobre todas el rompimiento de las leyes de la física que Jesús hizo al caminar sobre las aguas. Pero aunque era un evento sobrenatural, Jesús está dándole una lección a los discípulos y a nosotros. Y es que tenemos un Dios sobrenatural que camina sobre las aguas y que por eso no debemos temer. Tal vez hoy estás viendo en nuestro mundo natural que no hay salida. Pero quiero que hoy puedas dejarte llevar por el Señor y por esta palabra, por supuesto, y por nuestro amado Señor y Salvador a una dimensión de lo sobrenatural. Del Dios que camina sobre las aguas, que se acerque donde tú estás. El versículo 21 dice, y ellos entonces con gusto le recibieron. En el griego significa que ellos querían gustoso que se subieran en la barca. Pero ocurre el milagro aquí. Y el milagro es que la cual llegó enseguida a donde iban. Piense un momento esto. En el relato del texto bíblico dice que ellos no podían avanzar, que estaban tal vez en la mitad del camino. Y estaban apenas con un recorrido corto, no habían podido llegar a Capernaum, la villa del consuelo. Pero ahora ellos, a Jesús aparecer en la escena, y ellos aceptan
que Jesús llegue a sus vidas, que se monte en la barca de sus vidas. Antes que esto ocurra, inmediatamente llegaron al lugar de destino, inmediatamente llegaron a la otra orilla. Hay cosas que solo van a ocurrir cuando le decimos a Jesús con gusto que entre en nuestro corazón. Y no estoy hablando de religión, no estoy hablando de un estilo de creencias que te han enseñado desde niño. Te estoy hablando de una persona, y esa persona se llama Jesús. ¿Sabes? Que Jesús ha estado observando tu vida, de cómo has estado luchando, y tal vez le has pedido: Dios, ayúdame. Jesús llega a tu vida para decirte que Él está allí para que tú no temas, pero tienes que invitarlo a que sea el Señor de tu corazón y el Señor de tu alma. Si quieres hacer esto, repite conmigo esta oración ahí donde tú estás. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que te necesito, que sin ti no puedo llegar al destino. Hoy, Señor, abro las puertas de mi corazón y te pido que tomes el control de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tal vez usted ya hizo esta oración hace un tiempo atrás y tal vez se encuentra como los discípulos enfrentando una adversidad. Levanta ahí tus manos, déjame hacer una oración por aquellos que están pasando por alguna adversidad, porque yo tengo la seguridad que Jesús, que está aquí conmigo, está ahí contigo. Padre, te doy gracias porque tú obras de una manera sobrenatural y permítenos cruzar el mar, llegar al lugar del consuelo, a Capernaum espiritual, al poder, Señor, entender que en el transcurso de este viaje tú no nos dejas solos, que, Señor amado, tú vas con nosotros. Gracias por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cruza el mar, hay una meta que te espera, pero no te olvides que la única manera de llegar allí es con Jesús. Bendiciones.